Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pamplinas, la historia, la verdadera, la que duele, la escriben los deudos, los que se quedan. Y no la escriben con tinta, sino con lágrimas, con rabia y a veces con la punta de una pala clavada en la tierra profanada de un campo de batalla. Porque de todas las obscenidades de la guerra, de todas sus mentiras patrioteras y sus medallas de hojalata, la más cruel, la más insidiosa, es la de robarle a los vivos el cuerpo de sus muertos. Piensen en la Gran Guerra, esa carnicería industrial que inauguró el siglo XX. Millones de cadáveres pudriéndose en el barro de Europa. Pero para las familias, para las madres, las esposas, los padres, el problema no eran las cifras, el problema era el vacío. Lo primero que les faltó, antes que el consuelo o la justicia, fue el cuerpo. El soldado moría solo, casi siempre sin el amparo de los suyos. Se suprimieron todos los ritos, todas las preparaciones para el duelo. El muerto simplemente se desvanecía. Después de 1918, los cuerpos se quedaron allí, en cementerios militares lejanos. En Francia, una ley de 1920 permitió a las familias pedir la repatriación. ¿Y saben cuántos lo hicieron? Casi 240,000 ataúdes volvieron a casa. 240,000. ¿Pueden imaginar la energía demencial, el gasto, el horror de exhumar un esqueleto para llevarlo al panteón familiar? Esto no es un capricho, es la señal de una herida psíquica tan profunda que exigía, a cualquier precio, la presencia tangible de la muerte. La necesidad de tener un lugar, un objeto, un túmulo para anclar el dolor. Hoy vamos a contar 3 historias, 3 duelos, 3 búsquedas desesperadas del cuerpo perdido. La primera es la de una madre, una leona, Jane Catulle Méndez. Su hijo Primice, un voluntario de 17 años, cae en el Chemin des Dames. Un trozo de metralla en el corazón, muerte instantánea, le dicen. Un consuelo miserable. Pero a Jane no le basta. El cuerpo de su hijo está allá, en un cementerio provisional, bajo el fuego de la artillería enemiga. Y ella toma una decisión que desafía a la lógica, al ejército y a la propia guerra. Escribe una frase que es un juramento de sangre. Iré a buscarlo. Y va, moviliza su red de contactos mundanos. Consigue un salvoconducto con un pretexto absurdo. Soborna, suplica, conspira. Se adentra en la zona de guerra, un infierno de lodo y acero. Su primer intento con un grupo de camilleros fracasa. El segundo, disfrazada de soldado, también. Fracasa una y otra vez. Pero Jane no se rinde. Se arroja a los pies de un general y le confiesa: no estoy aquí por los cementerios rusos. Me importan un bledo. Estoy aquí por mi pequeño Primice. Y el general cede. En la noche del 22 de junio de 1917, 2 meses después de la muerte de su hijo, la llevan a través de las trincheras hasta su tumba. Y por fin la ve. Pero eso no es suficiente. Un solo pensamiento, escribe: traerlo de vuelta. Vuelve a París, derrotada pero no vencida. Espera meses, y en octubre regresa. La noche de la exhumación es una escena dantesca. 6 camilleros, un capitán y ella, la madre, esperando bajo la luna. Los hombres cavan. 1 hora después, aparece el ataúd, entreabierto. Le preguntan si tendrá la fuerza para mirar. Ella responde: la tendré. Él bien tuvo la fuerza para morir. Y entonces se desmaya. Al volver en sí, está tirada en el suelo, junto al féretro. No se atreve a mirar dentro, pero siente que algo fundamental ha sucedido. Ya no está solo, piensa. Estoy con él. El regreso es una procesión macabra, cargando el ataúd pesado por la cal que ha conservado el cuerpo. Lo sellan en un segundo ataúd de plomo y lo entierran de nuevo, justo antes del amanecer. Y al contemplar la nueva tumba, bajo el sol naciente, Jane escribe las 2 palabras que resumen toda su odisea, toda su victoria sobre la nada. Lo tengo, Yeley, lo tengo. La posesión de un cadáver como el fin último del amor. Si la historia de Jane es una epopeya de recuperación, la de la familia Gallé es una desacralización. Maurice Gallé, hijo único, muerto en la batalla del Somme a los 21 años. Sus padres,
Auguste y Bert esperan más de 6 meses para tener la certeza absoluta de su muerte. 6 meses de una esperanza que se pudre lentamente. Cuando por fin los ingleses encuentran el cuerpo, identificado gracias a una medalla piadosa, la familia inicia un peregrinaje. En 1917, van 2 veces a la tumba en medio del desolado campo de batalla. Hay fotografías, la madre, de luto riguroso, arrodillada en esa tierra baldía. Pero al terminar la guerra, no les basta con repatriar el cuerpo al panteón familiar. No, ellos compran el terreno, el metro cuadrado exacto donde su hijo murió, y allí erigen un monumento colosal, un calvario de piedra de más de 5 metros de altura que domina todo el paisaje. En el pedestal, una inscripción: aquí reposa, en el lugar mismo de su sacrificio, Maurice Gaillet. El lugar de la muerte se convierte en un altar. Y aquí viene el detalle que eriza la piel. Al exhumar el cuerpo de Maurice, sus padres no solo recogen la tierra y los objetos, hacen extraer un trozo del hueso de su antebrazo, una reliquia, como la de un santo. El plan era que el primero de los padres en morir se la llevara a su propia tumba. No estamos hablando de duelo, estamos hablando de la fundación de una religión privada, con su mártir, su lugar sagrado y sus reliquias. Todo para llenar el vacío dejado por un solo cuerpo. Y llegamos al tercer caso, el más retorcido, el más político, el de Blanche Maupas. Su marido, Théophilique, no fue un héroe, fue fusilado por sus propios compatriotas para dar el ejemplo, después de una orden de ataque suicida que su escuadra no obedeció. Blanche se entera de la ejecución por rumores, mucho después que el resto del pueblo. La última en saber. Durante años, la atormenta la duda. ¿Y si Theo fue realmente culpable? Pero muy pronto, su duelo se transforma en otra cosa, en una misión, en una guerra personal contra el Estado. Su objetivo, rehabilitar el honor de su marido. Y para ello, necesita el cuerpo. Pero no para el consuelo privado. Lo necesita como un arma. Ella misma lo escribe a la Liga de los Derechos del Hombre. He decidido hacer volver el cuerpo de mi marido para dar la ocasión de una manifestación y mantener en vilo a la opinión pública. El cadáver como instrumento de agitación política. En 1923, 8 años después de la ejecución, Blanche exhuma el cuerpo en Suipes. Ve el esqueleto, la traza del tiro de gracia en la sien, las costillas rotas cerca del corazón, y organiza una reinhumación en Sartilly, que es en realidad un mitin. Miles de personas. El ataúd, cubierto con una bandera que lleva los nombres de otras injusticias militares. 10 oradores se suceden durante 2 horas. Es la glorificación del mártir. Años más tarde, Blanche escribirá que en ese momento sintió una deliciosa satisfacción, que la angustia daba paso a una impresión de inmenso desahogo. Pero el duelo no termina, no puede terminar, porque su combate no ha terminado. Se hace fotografiar junto a la tumba, con su hija, su rostro endurecido, la mano enguantada de negro extendida en un gesto teatral sobre la sepultura. La foto se convierte en una postal con una leyenda que es una promesa de venganza. Querido mártir, serás vengado. Su luto durará 20 años, hasta la rehabilitación oficial en 1934. El cuerpo de su marido fue el combustible de su lucha. 3 historias, 3 cuerpos. El de Primis, que una madre arrancó a la guerra para poder llorarlo en paz. El de Maurice, que unos padres convirtieron en la piedra fundacional de un santuario. Y el de Theo, que una viuda blandió como una bandera contra la injusticia. ¿Qué nos dice todo esto? Que detrás de las grandes palabras patria, honor, victoria, se esconde una necesidad primitiva, casi animal por la materia, por el cadáver, la certeza de un lugar donde depositar una flor. La ausencia de ese cuerpo es una forma de tortura que prolonga el duelo hasta el infinito, que lo vuelve imposible. Nos obliga a preguntarnos por los cientos de miles, por los millones de familias que nunca encontraron un cuerpo, que nunca pudieron decir, lo tengo. Su dolor no tuvo tumba, su pena se la llevó el viento. Un viento que si escuchamos con atención, todavía susurra sus nombres.